Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez lo hacemos con el libro El material de Seth. Estamos acabándolo, estamos en el apéndice. Y bueno, este apéndice lo habíamos comenzado con una primera sesión, que fue la sesión anterior. Y el motivo de este apéndice lo dice Jane al principio. ¿Por qué escribe Jane un apéndice? Dice, bueno, este apéndice se incluye para aquellos lectores a quienes les agradaría tener una visión más completa de las sesiones individuales y una idea más clara de la forma en que el material se confirió originalmente. Y entonces dice que escoge 3 sesiones completas. Pues un poco pues por lo que dice, para ver cómo es una sesión completa, dado que el material de Seth, bueno, pues ella no introduce sesiones completas. Esto se hará a partir de los libros de la trilogía Habla Seth, donde ya es Seth el que escribe el libro, no es Jane Roberts. Entonces, bueno, pues incluye 3 sesiones completas y luego extractos de algunas otras en las que dice Jane, se ve cómo Seth va ligando unos temas con otros y además los liga con lo que viven personalmente Jane y Rob, con lo cual, bueno, pues ahí se ve que Seth, lógicamente, no es de este mundo, tiene una capacidad extraordinaria para ir introduciendo matices a lo que él quiere decir, siempre en relación a lo que viven Jane y Rob. En esta primera sesión 452 que empezamos, en esta primera sesión de Jane y Rob con Seth, 452, que empezamos en nuestra sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth pasada, la primera de este apéndice, ha estado comentando Seth un poco cómo se produce la evolución de la humanidad en términos de prueba y error, en términos de cómo la energía creativa, pues muchas veces violenta, tal como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, pues va produciendo el que lenta y tortuosamente, pues cada una de las personas por separado y luego la humanidad en su conjunto, pues vayan aprendiendo, vayan, como se diría en conversaciones con Dios, dando una expresión más útil y más conforme con cada uno de los que están involucrados. Habla pues de la inmensa energía que va involucrada en todos estos acontecimientos, que la energía es neutra, que nosotros aquí lo interpretamos, lo clasificamos todo como bueno o como malo, pero que desde el punto de vista del espíritu, pues es sencillamente una creatividad desbordante y constante que se pone en juego en el marco, pues precisamente de esa evolución. Bueno, lo habíamos dejado en un determinado párrafo y vamos a continuar. Por lo tanto, sin más preámbulo, dice así: poca admiración causa que haya batallas psíquicas y no obstante, más allá de tu sistema, hay refinamientos imposibles de describir y desarrollos adicionales más milagrosos que aquellos que han tenido lugar antes. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí Seth? Que llegará un momento en que la evolución de la especie pasará a un plano en el que habrá paz en la forma, habrá paz física y lo que habrá pues serán batallas psíquicas, batallas de otro tipo. Dice que ahora nos causa poca admiración que haya batallas psíquicas y que no obstante, más allá de nuestro sistema de realidad, más allá de este mundo que estamos viviendo ahora mismo, con esta humanidad en este punto de evolución en el que todavía hay muchísima lucha física, pues dice que hay refinamientos imposibles de describir. Es decir, que una vez que nosotros pasamos la evolución en lo que es este momento de la humanidad, podemos ir a otros sistemas donde nosotros podemos tener otro tipo de experiencias mucho más refinadas que las que tenemos aquí. La humanidad continuará, porque a este escenario al que ahora están llegando
conciencias a niveles de conciencia muy elevados, también están entrando al escenario conciencias que recién comienzan la experimentación en este sistema de realidad, en este escenario, y tienen niveles de conciencia muy bajos. Entonces, lógicamente, el drama de la humanidad en la Tierra continúa, solo que hay gente que ya ha agotado sus ciclos de reencarnaciones aquí y se van a otro sistema de realidad a seguir aprendiendo. Bueno, esto, por supuesto, el libro de Urantia lo relata extraordinariamente bien y con sumo detalle cómo se produce todo esto, ¿no? De hecho, pues incluso Seth nos ha hablado bastante sobre lo que ocurre en los periodos entre vidas y lo que ocurre cuando en un periodo entre vidas la conciencia acaba el ciclo de reencarnaciones y entonces tiene que tomar unas decisiones algo más complejas de lo que las toma si no ha acabado su ciclo de reencarnaciones. Bueno, él ya nos va avanzando que la cosa continúa indefinidamente. Y a través de todo esto, la entidad formada de ese caos masivo, pues por ejemplo, lo que ha sido la historia de la humanidad aquí en la Tierra, retiene su identidad y el conocimiento de sus pasados y continúa creciendo en creatividad. Es decir, esa conciencia que, por ejemplo, pues ha estado aquí siendo un alma vieja, como suele denominarse a los que llegan a la Tierra al principio, y se pasa un entero ciclo de reencarnaciones, esa persona ya ha evolucionado. La Tierra sigue su proceso, pero esta persona se va a otro sistema de realidad, pero retiene la identidad y el conocimiento de sus pasados y continúa creciendo en creatividad. Esto es parte del material más importante que te he dado, pues tú te has admirado respecto al propósito de la conciencia dentro de este sistema. El propósito de la conciencia dentro de este sistema es admirable, es un sistema de la Tierra extremo en el que lo que se experimentan son experiencias lo más opuestas posibles con respecto al espíritu. Y a menudo solo has sido capaz de ver apenas una pequeña chispa de tiempo y espacio. Es que tú no te das cuenta del recorrido previo que lleva una conciencia, de las vivencias que ha tenido previamente en diferentes sistemas de realidad, con muy diferentes tipos de experiencias, que es lo que desea el espíritu, experimentar la infinidad de las posibilidades de experiencias imaginables. Y sin embargo, le dice Seth a Jane, tú te has admirado y solo hemos hablado de este sistema de realidad, no de lo que has hecho previamente, no de lo que haces paralelamente, no lo de que tu individualidad hará después y todos tus yoes paralelos, por supuesto, siguen haciendo. La violencia de que ambos hablaban esta noche nos recordaba Jane en la pasada sesión que decía, los periódicos de hoy daban a conocer el relato de la violencia que tuvo lugar en la convención presidencial demócrata en Chicago en agosto de 1968, informando de los muchos choques entre la policía y varios grupos de manifestantes. Un veredicto de culpabilidad en relación con la conducta de la policía fue dictado por la comisión investigadora. Jane y yo, esto lo escribe Rob, discutimos el reporte frente a la mesa de la cena. Como Jane y Rob estuvieron hablando de la violencia de los acontecimientos que tuvieron lugar en la convención presidencial demócrata en Chicago en agosto del 68, pues luego Seth introduce esa cuestión también en la explicación que está dando. Esto era uno de los propósitos de Jane para hacer este apéndice, el que viésemos cómo Seth trae rápidamente cosas de la experiencia de Jane y Rob a lo que él está explicando para enriquecerlo más. Y dice aquí, Seth, repetimos, la violencia de que ambos hablaban esta noche, de la que hablabais esta noche, abrió un abismo dentro del alma de cada participante, a través del cual tuvo un vislumbre de los enloquecedores orígenes que se hallaban tras su identidad. Es decir, que cuando te enfrentas a acontecimientos violentos,
digamos que de alguna forma el ser interno, como tiene depositado el recuerdo de todos los acontecimientos violentos, de todas las vidas pasadas del ciclo de reencarnaciones e incluso antes, pues cada vez que nos enfrentamos a un acontecimiento violento lo vivimos con mucho más dramatismo porque rememoramos, aunque sea subconscientemente, es decir, tenemos la emoción, tenemos esa sensación de otras situaciones violentas, de tremendo peligro que hemos vivido en el pasado. Estaba el temor entonces y después de caer de nuevo en ese impensable abismo. Y entonces, bueno, pues lo vivimos con mucho más temor, pues posiblemente del que justifica la situación concreta, porque estamos recordando otras situaciones de violencia. Pues imagínate que hemos participado en innumerables batallas, pues sin irse más lejos, véanse las batallas de la Edad Media, donde se iba a destrozar y a mutilar lo más posible, al contrario, ¿no? Bueno, pues claro, luego te enfrentas en la época actual a esos acontecimientos de 1968 de choque con la policía. Bueno, ahí sabes que no te van a mutilar los miembros, pero sin embargo lo vives con un temor atroz porque estás recordando episodios, recordando inconscientemente, sintiendo conscientemente, recordando inconscientemente episodios del pasado, pues de esos caos tremendos en los que habías participado. Ese impensable abismo, dice Seth. Ahora bien, una tormenta a veces fascinará a muchos y lo mismo hará la violencia. Pero una tormenta sumamente destructiva encontrará que pocos van a su encuentro. Cada participante palpó el caos al cual tenía acceso directo. Pone una nota Rob como que se pone enfático al decir eso, como que vemos una tormenta y entonces, bueno, ¿por qué hay gente que se asusta pues mucho con las tormentas? Son manifestaciones violentas de la energía que te recuerdan otras violencias en las que tú has participado en otras vidas y con las que psíquicamente permaneces conectado, lógicamente. Cada participante palpó el caos al cual tenía acceso directo. Le temía hasta en su fascinación, porque era probable que reconociera que acabaría con él y con su enemigo y los llevaría a la locura o a la muerte. Pues esos miedos, está justificando esos miedos ancestrales, inexplicables, que tenemos en muchas situaciones en las cuales, bueno, pues no hemos vivido los acontecimientos que estamos observando, pero sin embargo estamos muy atemorizados debido a ese miedo, diría Crión, miedo seminal que hemos tenido de haber vivido otros acontecimientos mucho más violentos y entonces salir a flote cuando vemos posteriormente un acontecimiento que no tiene por qué ser tan violento. Incluso, bueno, pues una tormenta está poniendo como ejemplo Seth. Muchos de los participantes nunca han sabido que tenían acceso a tal energía. Por lo tanto, la idea de que podría usarse creativamente nunca entró en sus cabezas. Muchos de ellos se sentían débiles, solos e impotentes. Ahora la energía misma se regocijaba. Por vez primera, muchos de los participantes comprendieron intuitivamente que tal energía era también fuente de creatividad. Un buen número de ellos intentará diversos métodos de reexperimentar esta energía, con objeto de liberar sentimientos creativos que no sabían que poseyeran. Por supuesto, la energía era neutra. Era el uso de ella en ese momento lo que causaba los elementos destructivos. Y con esto nos intenta Seth explicar el por qué a veces se producen estos acontecimientos violentos, masivos, multitudinarios, por qué la gente se apunta, por qué las muchedumbres enloquecen con la violencia y realizan cosas que sería impensable en ellos individualmente o en sus vidas personales. Y es porque internamente, en segundo plano, está jugando este proceso que describe Seth, en el cual cada uno va reconociendo la tremenda potencia, el tremendo poder creativo de la energía. Y aunque el personaje humano
digamos que rechaza la violencia y, por supuesto, no quiere participar en acontecimientos pues violentos, y a nivel personal nunca lo haría. Sin embargo, ese enfebrecimiento multitudinario cuando se produce todo esto, dice Seth, es porque en un segundo plano están jugando otras reflexiones diferentes de las que tiene la mentecita material del personaje humano. Sigue siendo el personaje humano, pero en segundo plano hay una especie como de atracción hacia la creatividad de la energía, se manifieste como se manifieste. Y aunque en primer plano tú estás diciendo qué horror y qué barbaridad, en un plano un poquito por debajo de ese, te sientes atraído por ese despliegue de poder y de creatividad que puede tener en un momento dado la energía. Sin embargo, la energía que se liberó ya ha modificado tu escenario nacional y continuará haciéndolo. Se está refiriendo, bueno, pues a esos acontecimientos violentos en Estados Unidos y eso lo que va a repercutir posteriormente. Está describiéndose cómo funciona todo esto a nivel un poco subconsciente, individual y colectivo, y en términos energéticos, para que podamos comprender un poco más por qué suceden algunas cosas que dices, yo no entiendo cómo llegó a suceder eso, es inexplicable, esa emergencia violenta que de repente se produjo. Bueno, está explicándose, pues se produce porque nosotros internamente conectamos con primero con un miedo, segundo con un recuerdo, tercero con una atracción por eso que está ocurriendo, pero a nivel energético, a nivel mucho más profundo. Tales liberaciones masivas de energía se usarán, aun cuando no durante tu vida, para empezar a unificar a todo el planeta en la paz. Estas liberaciones masivas de energía, además, tienen una función, y es que van produciendo que cada persona internamente vaya aprendiendo qué expresiones quiere tener, porque hay algunas que le satisfacen más que otras y cuáles no, que cada persona vaya observándose a sí misma respecto de la atracción por la violencia y pueda tener un contraste cuando participan estas cosas y decir, ya no quiero participar más. Entonces Seth dice, esto poco a poco irá unificando a todo el planeta en la paz, porque estas participaciones multitudinarias, masivas en estos actos violentos van generando que cada persona reconozca que no desea expresarse de esa manera. Entonces ve la atracción que tiene, participa, pero luego no se siente nada bien. En fin, todo esto es un poco la forma en la que evoluciona como conjunto, como colectivo, la humanidad. Tales liberaciones masivas de energía, repetimos, se usarán, aun cuando no durante tu vida, más adelante, en fin, pues se podía perfectamente referir a esta etapa, porque Jane murió en el 85, Rob murió, pues creo que en los 2000, y, en fin, ahora no están vivos ningunos. Esto no tendrá lugar... Tales liberaciones masivas de energía se usarán, aun cuando no durante tu vida, le dice Seth a Rob, para empezar a unificar a todo el planeta en la paz. Esto no tendrá lugar antes de que también ocurran más desastres. Lógicamente van a seguir ocurriendo. Seth ya ahí va siendo consciente de que es posible que nuestro planeta entre en esa última fase, en la nueva energía, en esos procesos maravillosos que describen Crión y Tobías y Adamus. Esto no tendrá lugar antes de que también ocurran más desastres, pero cuando tenga lugar representará la primera vez dentro de la historia del planeta en que haya paz e igualdad para todos, porque todos nos habremos ido enfrentando a acontecimientos individuales y colectivos que nos hayan servido para ir aprendiendo que ya no queremos eso. Y esa es la justificación de por qué, aun de manera lenta y tortuosa, aun con dientes de sierra, aun con avances y retrocesos, pero finalmente la línea tendencial de la humanidad es hacia la evolución. Ha habido varios periodos que fueron pacíficos, mas no había igualdad.
Han existido innumerables civilizaciones distintas que se han destruido en el pasado del planeta y antes de esto, cuando otro planeta se aproximaba a la misma situación a la que se está aproximando ahora la Tierra. Sin embargo, hubo civilizaciones que perduraron, que tuvieron mayor duración que su planeta y que se fueron a otra parte. Esto nos lo va a contar Set posteriormente en Habla Set 2, que nos hablará de las civilizaciones que ha habido en este planeta y de que algunas se fueron a continuar a otra parte, no en un viaje físico con grandes naves espaciales donde montaban todos, como se ve en las películas, sino en los periodos entre vidas y habitualmente después de un reseteo de la concreta civilización, decidiendo irse a otro sistema de realidad, todos colectivamente. Esto lo cuenta Set en Habla Set 2, en uno de los primeros capítulos, hablando de las civilizaciones probables. 10:09. Jane hizo una pausa durante algunos momentos y luego reanudó, después de que yo había pensado que se encontraba fuera del trance y la llamé por su nombre. Rob se piensa que Jane se ha salido del trance, dice Jane, Jane, y esta sigue, continúa. Alguna vez hubo 9 planetas, agrupados como joyas alrededor del Sol. Yo no sé cuántos planetas hay, a ver, que os tengo que contar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, 8, y Plutón, que dicen ahora que no lo es, 9. Pues sería que en los 60 se refería Set a esos 9, pero dice, no, alguna vez hubo 9 planetas, debe ser mucho antes. Se hallaban igualmente espaciados uno de otro y estaban uniformemente distribuidos en órbita alrededor del Sol. Y este fue el primer sistema que conoció la especie humana. Se hallaban en el rincón del universo, pero, en tus términos, hubiera parecido que viajaban a la deriva, tan lejos que ninguno de tus instrumentos podría nunca descubrirlos. Bueno, parece que nos está hablando Set de un sistema solar pasado que hubo en algún momento y que, bueno, pues ha coincidido con que tenía también 9 planetas como ahora, pero parece que los está describiendo de una forma diferente a como podemos describirlos ahora. Explotaron y fueron vueltos a crear muchas veces. Desaparecieron y renacieron. Sí, se refiere a un tiempo muy remoto. Parecían ser pulsaciones. Para ti parecieron desaparecer durante largas eras. Para ellos, para esos planetas, su existencia fue continua. Así como los átomos y las moléculas imparten a tus sillas o a cualquier objeto una realidad dentro de tu sistema, aun cuando los átomos y moléculas mismos llegan y se van, a eso se refiere con las pulsaciones. Esto nos lo explican, yo creo que es el mismo Set, pero creo que algún otro revelador nos explica también que los átomos están a la vez, sí, es Set, en infinitos universos paralelos y que tienen una pulsación aquí y otra pulsación en el siguiente universo, y otra en el siguiente, y otra en el siguiente, de forma que esos átomos, que al final es el pensamiento densificado, la energía codificada a través del pensamiento, están dándole forma a todos los universos paralelos, esos mismos átomos a la vez, solo que son tan rápidos y nuestra experiencia vital tan lenta en relación con lo rápidos que son los movimientos internos de los átomos, que a nosotros nos parece que hay una continuidad. Esto está aquí, esto no se mueve de aquí. Pues bien, los átomos y moléculas de este plástico están aquí solo un poquito y en otro universo paralelo otro poquito y en otro poquito y vuelven a venir aquí, pero nosotros lo vemos como una continuidad. Pero están dándole posibilidad de experiencia a infinitos universos. Esto lo explica Set en otro lado más detalladamente y por eso lo podemos explicar aquí ahora nosotros. Repetimos,
Parecían ser pulsaciones. Antes, explotaron y fueron vueltos a crear muchas veces, esos planetas de los cuales habla de un antiguo sistema solar. Desaparecieron y renacieron, parecían ser pulsaciones. Para ti parecieron desaparecer durante largas eras. Para ellos su existencia fue continua, así como los átomos y las moléculas imparten a tus sillas una realidad dentro de tu sistema. Aun cuando los átomos y moléculas mismos llegan y se van, las pulsaciones, así este sistema planetario todavía retiene su identidad. Tus astrónomos tal vez perciban una imagen fantasmal de ello en los bordes de tu universo, pero solo es el reflejo de una realidad que no puedes percibir. Ahora toma tu descanso. Pues bien, esto es lo que explica un poco que nosotros vivimos un diseño mental de sucesividad temporal. Nuestra mente está diseñada para ver una sucesión en el tiempo, pero por lo que aquí explica Seth, si esa identidad de lo que parece que se destruyó hace miles de millones de años, si esa identidad se conserva, aunque nosotros no lo veamos, es que realmente lo del tiempo funciona de otra manera, diferente a como pensamos nosotros. Ahora toma tu descanso, dice Seth. 10:19. Jane salió del trance con facilidad, abriendo los ojos ligeramente. Sin embargo, informó que había estado muy lejos y que tuvo una visión de los planetas y el Sol. Yo, dice Rob, hice una rápida cuenta mental de los planetas que ahora sabemos que están dentro de nuestro sistema solar, hasta un total de 9, pues lo que hemos hecho antes con los dedos. Total dado por Seth. Naturalmente, los datos de Seth suscitan muchas interrogantes, pero esta noche no las vería contestadas. Bueno, pues Rob también se puso a contar los planetas, lo mismo, pero claramente Seth está hablando de un sistema solar muy ancestral. Continúa Seth. Ahora bien, 2 puntos. La existencia usa a la forma. La conciencia usa a la energía. La existencia usa a la forma. La conciencia usa a la energía en diferentes estadios de densificación. Aquí en el físico material, muy densificada. La conciencia usa la energía de las cosas que vemos. Cuando un sistema planetario se rompe, en muchos casos las entidades que son atraídas a él o que lo consideran su hogar simplemente modifican su forma, reagrupan sus fuerzas y, si consideran que vale la pena, ponen la casa en orden de nuevo. Ese sistema solar ancestral del que habla Seth se destruyó. Pues bien, las conciencias participantes en este sistema solar, en las experiencias de los planetas, etcétera, etcétera, en todos los niveles dimensionales, igual deciden colectivamente, no, vamos a continuar, lo vamos a rehacer y volvemos a experimentar. Entran luego en las formas que haya accesibles o hacen formas tales que puedan sobrevivir. Se buscan la vida. Esto se ha hecho dentro de tu sistema en varias ocasiones. Sin embargo, no se hace a menudo, puesto que con los materiales que se tienen a mano no es posible formar una estructura lo bastante complicada para que la conciencia pueda expresarse plenamente. Bien. A ver, si por la razón que fuese, una colectividad de conciencias en experimentación en un planeta acaban reseteando una civilización entera, es que se la han cargado. ¿Qué quiere decir? Que dicen, bueno, vamos a seguir experimentando, pero para llegar al punto al que llegó esa civilización que se ha reseteado, tienen que volver a evolucionar biológica e intelectualmente hasta el mismo punto en el que se estaba. Y eso lleva un tiempo. Y mientras, la conciencia no se puede expresar plenamente, que nos lo hemos cargado y hay que volver a hacerlo. Y, en fin, en el tiempo de dentro del escenario, eso no va a ser ahora mismo. Quizás llegue a haber, según tus términos,
pérdida de memoria, complicaciones que confunden el conocimiento del origen y luego ponte a hacer otra civilización y a ver si esa civilización, es decir, los personajes dentro del escenario de esa nueva civilización que desde fuera del escenario se pone a comenzar, a ver si evoluciona de la misma manera y se tienen los mismos recuerdos, porque ya sabéis lo errático que es un personaje dentro de este escenario. Tremendamente. Entonces, bueno, no es tan fácil poner a funcionar una civilización inteligente y resetearla y luego volver a hacerlo. No es tan sencillo. Por eso dices, esto no se hace a menudo, porque, en fin, a veces es mejor no resetear y bueno, en fin, intentar buscar otras soluciones. Quizás llegue a haber, repetimos, según tus términos, pérdida de memoria, complicaciones que confunden el conocimiento del origen. Cuando esta situación se presenta, siempre hay una división de fuerzas. 2 puntos. Algunas entidades se integran a la forma y otras no entran al proceso. Oye, que yo me voy a otro sistema de realidad. Tú, si quieres seguir ahí, sigues. Esto lo explicaba Seth en Habla Seth posteriormente. Estamos siguiendo en otra serie, Habla Seth 2, y ahí lo explica. En relación a esa civilización con la que Seth se entretiene un poquito más en explicar detalladamente, que son los lumanios. Los lumanios son retazos de la anterior civilización reseteada que algunos se quedan en la Tierra y otros se van. Y los que se quedan son los lumanios. Cuando esta situación se presenta, siempre hay una división de fuerzas. 2 puntos. Algunas entidades se integran a la forma y otras no entran en el proceso. Estas últimas, las que no entran al proceso, de nuevo, vigilan y conservan sus recuerdos y conocimiento intactos y actúan como directores, contra cuyos recuerdos se forman los nuevos modelos. Porque si te quedas fuera del escenario, sí que te estás acordando de todo el pasado de esa civilización reseteada. Pero los que vuelven a entrar al escenario y vuelven a nacer y vuelven a... esos están otra vez en el escenario con la mentecita material que nace en blanco y tiene que rescatar recuerdos, sensaciones, emociones y todo del interior. Y vete tú a saber cómo lo hace, porque dentro del escenario es muy errática la cosa. Cuando esta situación se presenta, siempre hay una división de fuerzas. Algunas entidades se integran a la forma y otras no entran al proceso. Estas últimas vigilan y conservan sus recuerdos y conocimientos, las que no entran al proceso, intactos y actúan como directores contra cuyos recuerdos se forman los nuevos modelos de los que sí están dentro del escenario. De nuevo, 2 puntos. Esto ha ocurrido dentro de tu propio sistema, y es que lo contará después en Habla Seth 2. En fin, otro de los motivos por los que Jane pone esta sesión con Seth, la 452, entera en el apéndice, es porque te estalla la cabeza. Y entonces entiendo que ella tampoco sabía muy bien cómo explicarlo, porque es de estallarte la cabeza todo esto que está diciendo Seth. Te está explicando los movimientos de las civilizaciones desde el otro lado del velo, o sea, a nivel de planificación. Muchas entidades no tienen necesidad de forma, según tus términos, mas no nos preocuparemos por ellas esta noche. Por supuesto, aquí hay muchas, no, aquí están todas las dimensiones funcionando en conjunto, por supuesto, no solo la físico-material. Este sistema original del cual he hablado puede por lo menos teorizarse brevemente, pero la idea no será tomada seriamente en consideración para provocar una controversia a fondo. No sé qué es lo que quiere decir aquí Seth, con lo cual, pues vamos a seguir. La energía de este sistema fue enorme. Este sistema solar del que hablaba, de esos 9 planetas que, en fin, que se destruyeron. La energía de este sistema fue enorme, mucho mayor de la que conoces, y los restos despojados constantemente de sus pulsaciones dieron origen a otros sistemas. Los restos de la destrucción de este sistema
esas moléculas y átomos dieron origen a otros sistemas. Mientras aquí se destruía todo y explotaba, esas moléculas y átomos, la conciencia las estaba utilizando para dar forma a nuevos sistemas. Una larga pausa, dice Rob. Estamos luchando con el vocabulario de Ruburt. Otra pausa. Se ve que aquí Seth tiene problemas porque no encuentra dentro del vocabulario de Ruburt términos para expresarse y que sea comprensible. La velocidad de su movimiento fue asimismo mucho mayor de la que tú conoces, aunque se aceleraba y hacía más lenta de una manera cíclica. Bueno, pues un sistema de realidad en el que de repente el tiempo iba muy deprisa y luego iba muy despacio. Luego mucho más deprisa y luego mucho más despacio. Nos dirá Crión, nos dirán Tobías también. ¿Estáis notando que el tiempo se está acelerando? Ahora, en estas últimas décadas, que el tiempo se acelera. Oye, pero si aquí siempre el segundo dura lo mismo. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a que pasan muchas más cosas en el mismo tiempo. Hay más actividad evolutiva de esta humanidad en estos años que en los años anteriores, en ese sentido. Por eso, bueno, pues tiene sentido esto que dice Seth. La velocidad de su movimiento de aquel sistema planetario del que hablaba fue asimismo mucho mayor de la que tú conoces, aunque se aceleraba y se hacía más lenta de una manera cíclica. Bueno, ahora nos dicen que se está acelerando nuestro sistema de realidad actual. Paréntesis. Dice Rob, Jane hizo de nuevo una pausa. Su ritmo fue más lento aquí y utilizó muchos gestos, trazando cuadros en el aire y en ocasiones frunciendo el ceño. Poseía criaturas de conciencia, aquel sistema solar, mas no criaturas como tú las conoces. Sin forma serían. Energía, entidades. Larga pausa. Continuamente transformando masivos roitans. Y pone roitans aquí en el libro. Y hace Rob una nota de aclaración. O quizá roetanos. Mi interpretación fonética. No estaba yo seguro de la palabra que Seth o Jane usó y no quise hacer presión sobre este punto más allá de una pregunta que no fue contestada. ¿Qué habéis dicho? ¿Roitans? ¿Roetanos? ¿Eso qué significa? Rob propone, ¿significa esto? Lo hace a continuación. Dice Seth, estamos trabajando con el vocabulario de Ruburt, que hoy ese día debía estar un poco espesa y Seth no encontraba la manera de que Ruburt encontrase palabras para expresar sus ideas. ¿Quieres decir Roentgens? Pregunta Rob. Me refería aquí a las unidades internacionales de rayos X. Roentgens. Bueno. Esta es la pregunta que dice Rob que no le contestó Seth. Y sigue diciendo. Estos se originaron de sí mismos, los roitans, que no sabemos lo que son, unidades masivas de energía que reaccionaron automáticamente y de una manera explosiva sobre la forma del sistema. Su energía ocasionó la conducta del sistema. Ya se está volviendo esto súper abstracto, porque entre que no nos enteramos de las palabras que dice Jane y que ya es de estallarte la cabeza de por sí de lo que habla Seth, hubo una reacción directa e instantánea entre conciencia y materia, entre conciencia y energía. La conciencia utiliza la energía para sus fines. Y la energía es conciencia, a su vez, como decorado. Los átomos y las moléculas son conciencia de fondo, pero son conciencia que utiliza después la conciencia para darles forma y crear los escenarios que considere. Fijaos, todo es conciencia, pero una conciencia es utilizada por otra para conseguir los fines. Hubo una reacción directa e instantánea entre conciencia y materia, una explosión de poder electromagnético lo suficientemente poderoso para sembrar un universo.
es que está explicando Seth, ahora estoy cayendo yo, que de la destrucción de aquel sistema planetario, la conciencia utilizó toda esa energía para generar un nuevo sistema planetario. Hubo una reacción directa e instantánea entre conciencia y materia, una explosión de poder electromagnético lo suficientemente poderoso para sembrar un universo. Tu universo no es sino uno de los muchos y tú percibes apenas una pequeña fracción de él. Esto lo explica muy bien el libro de Urantia, que dice que el espacio-tiempo actualmente tiene 700.000 universos locales, como lo que nosotros desde aquí vemos y consideramos un universo, pues así 700.000. Esto es lo que dice Seth. Tu universo no es sino uno de los muchos y tú percibes apenas una pequeña fracción de él. Ahora terminaré la sesión, a menos que tengas preguntas. Las tendré un poco después, dice Rob, porque en ese momento a Rob le estallaba la cabeza también, entonces no estaba para preguntar absolutamente nada hasta que no se releyese el material y sacase conclusiones. Reconoce Seth. El material de esta noche ha llegado a un punto de rompimiento natural. Hemos llegado a un punto en el que ya no se entiende nada. Pero también hemos tocado algunos temas que no discutimos en sesiones anteriores y la de esta noche puede servir como preparación para información ulterior, que de hecho se va a producir en Hablaset 2. Mis más cálidos buenos deseos a ambos y que pasen una buena noche. Buenas noches, Seth. 10:52. Jane salió del trance rápidamente, aun cuando este había sido profundo. Sentía un fuerte flujo de energía al finalizar la sesión, según dijo. Y aquí acaba esta sesión 452 de Seth Jane con Rob, en la que habla de todas estas cosas al final de una forma muy abstracta, pero muy interesante también, muy interesante lo que dice. Por lo tanto, nosotros continuaremos con este apéndice, nuestra tercera parte de este apéndice, empezando la sesión 453, otra sesión que se transcribe, pues parece ser que prácticamente entera. Por lo tanto, sin más, aquí lo dejamos nosotros. Prospector.